Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de diciembre de 2021. Este es el devocional número 6 de la serie Descifrando los secretos de la Navidad. La Navidad es un desafío directo al corazón del ser humano. Se trata de Dios retándonos a tomar una decisión, la decisión más trascendente de nuestra vida. En el Evangelio de Juan dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Es decir, que el ser humano, en su libre albedrío, es desafiado por la acción de la encarnación de Dios a recibir o a rechazar la luz que nos llegó en Navidad. Es decir, Él se nos manifiesta y somos desafiados entonces a aceptarlo o a no aceptarlo. Así que nada ni nadie nos impida celebrar la Navidad y enfrentar el desafío a un encuentro con Dios. Que nada y nadie nos impida ejercer nuestra libre voluntad de decirle al que nació entre nosotros: aquí está mi vida, te la entrego. Sigamos pues estudiando el primero de los símbolos, el nacimiento, que hoy es el último elemento de este símbolo que estudiaremos. Pero recuerden, es una tradición que ilustra por medio de una maqueta. En ocasiones se puede hacer un nacimiento viviente por medio de personas actuando. Se ilustra lo que pasó en aquella primera Navidad. Ya hemos aprendido que el pesebre nos habla de su humildad, José y María de su humanidad, el ángel nos habla de su divinidad, los magos nos recuerdan la universalidad de su mensaje, los animales y la estrella nos recuerdan su autoridad sobre todo el universo, los pastores y la gente del pueblo nos señalan su cercanía. Dejemos que nos encuentre y vivamos agradecidos porque vino a buscarnos. Recuerda, dijimos ayer eso. Pero hoy les propongo que descifremos el secreto que tiene que ver con el establo. El establo. Él nació, fue puesto en un pesebre, que se trata de la cuna improvisada que fue hecha con un comedero de animales, pero el contexto más amplio era un establo. Esta circunstancia nos recuerda algo que no es tan agradable recordarlo, pero que es importante recordarlo. El establo nos recuerda el rechazo de la raza humana. Dice la palabra: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso está en Lucas 2:7. Esta es la parte triste de la historia, como dije ya. Se trató de algo circunstancial, la verdad es que es algo circunstancial, y seguramente no premeditado por el mesonero. Tengo la idea de que si el mesonero hubiese sabido quién era el que estaba en el vientre de esa mujer embarazada que venía con su esposo, si hubiera tenido conciencia de quién era, no los manda al establo, seguramente hace algo, los invita a su propia casa. Él era un mesonero, tenía una especie de hotel de aquella época, tenía cuartos de renta, seguramente hubiera dicho: véngase a mi casa, pero evidentemente no se sabía, no lo sabía, no lo juzguemos demasiado severamente como si hubiera hecho un acto deliberado y consciente. Sin embargo, representa muy bien como símbolo la actitud de rechazo de la raza humana para con él. Incluso cuando fue joven, y a pesar de los milagros que hizo y las enseñanzas hermosas que dio, fue rechazado. Lo acusaron incluso de hacer milagros por causa del poder del mal, del demonio. No olvidemos que el enemigo y el mundo desde el mismo huerto del Edén han combatido contra nuestro Señor. Isaías profetizó: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto está en Isaías 53:3. A través de la historia, los imperios del mundo han luchado por desarraigar la fe en él. Ahora mismo se cumple esta palabra, y por ahora mismo me refiero a nuestro tiempo. Se cumple esta palabra que les leo: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso está en el Salmo 2, del 2 al 3, y me recuerda perfectamente lo que hace poquito, hace un año y un poco más, se hizo
Organización de las Naciones Unidas, un funcionario de la ONU, que por cierto tiene que ver, o su trabajo tiene que ver con la no discriminación y esas cosas, pero dijo en su informe que las iglesias cristianas y que particularmente las iglesias evangélicas somos peligrosas y que se nos debe poner en orden, que se nos debe reeducar, porque tenemos ideas caducas, preceptos anticuados que hacen daño a la humanidad. Eso dijo. Y muchos gobiernos están acordando leyes que combaten contra nuestra fe y le dan autoridad es decir, a la ley para limitarnos. Crean leyes que dan autoridad para limitarnos y juzgarnos y encarcelarnos si enseñamos, defendemos y proclamamos nuestra fe. En las escuelas públicas de muchos de nuestros países, se adoctrina a nuestros niños en las ideologías, la ideología del L, LGTB, perdonen que perdí las letras de repente. Y por supuesto que se les selecciona para aceptar el aborto, para aceptar el desorden en los valores de la familia, y se pretende borrar de sus vidas los preceptos enseñados por el Señor. Es decir, que aquel rechazo en el mesón, que, insisto, fue circunstancial, pero que se magnificó ante Pilatos con el grito, crucifícale, crucifícale, porque Pilatos quería evitar la muerte de Jesús. Tenía miedo a Jesús, no por fe, no por amor, por cobarde, porque su esposa había tenido un sueño y le había dicho, no tengas que ver con la muerte de este justo. Y él era bastante supersticioso y quiso evitar la muerte porque sabía que era una injusticia lo que estaban pidiendo aquellos religiosos. Sin embargo, cuando hizo el truco aquel de que escogieran a un ladrón y asesino en relación a Jesús y gritaron, crucifícale, crucifícale, no pudo más que hacer caso a lo que decían. Es decir, hermanos míos, el rechazo sigue. Lo puedo ver en las vidas de hermosos jóvenes y adultos que en algún tiempo militaron entre los que decían creer en Dios o ir a una iglesia y ahora se burlan de la fe, la critican y viven presumiendo una vida mundana. Podemos decir que el desprecio para el Dios encarnado estuvo presente antes de que naciera. Isaías lo profetizó. Durante su nacimiento, Herodes lo buscó para matarlo. Durante su ministerio público, desde muy temprano habían acordado los religiosos de aquella época asesinarlo. Y por supuesto también fue despreciado en su muerte. Si eres el Hijo de Dios, si eres quien dice ser, bájate de esa cruz, ¿recuerdan eso? Y como dijo aquel teólogo precioso, porque no se bajó de la cruz es que creemos nosotros. Y aún ahora, al ser perseguidos sus seguidores, él sigue siendo perseguido. Podemos decir que este es el perfil de su misión. Él, de hecho nos advirtió eso a los cristianos. ¿Sabe qué nos ofreció Jesucristo a los cristianos? Nos ofreció persecución. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo en las bienaventuranzas, la última bienaventuranza dice, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así hicieron con los profetas. O sea que fue igual con los que creían en él antes que con los que creemos en él ahora. Podemos decir que este es el perfil de su misión y no podría ser de otra manera. Porque mire, analice esto. Si el mundo y sus valores corruptos, si las sociedades sumidas en el pecado y la maldad lo hubieran recibido y lo recibieran ahora mismo con los brazos abiertos, no sería buena señal. No es cierto, no sería una buena señal, porque su mensaje revolucionario y desafiante no es fácil de aceptar. Solo lo pueden hacer aquellos que reconocen su error, su condición de perdidos, su condición de pecadores. Solo esos pueden recibirlo. Y por eso hasta podemos decir una frase que se dice por ahí, ¿no? Una persona también se conoce por los enemigos que tiene. Este es el secreto descifrado del establo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La demanda de este símbolo es clara. Abramos las puertas de nuestro corazón. Perdón. Abramos las puertas de nuestro corazón. Abramos las puertas de nuestra casa al Señor. Y digámosle, bienvenido, estás en tu casa. Compartamos nuestra experiencia con otros. Cuando nuestros niños
vea nacimientos, no sé, en un centro comercial o en la casa del vecino, si es que no ponen uno en su casa. Cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿qué es esto? Expliquémosles, son monitos, son barro, son metal, son papel, son madera, es todo lo que son. No tienen vida, son creación humana, pero representan, pero nos enseñan, nos recrean, nos cuentan la historia y contemos la historia de la Navidad. Y contemos lo que significa el pesebre, su humildad, y lo que significa José y María, su humanidad, y lo que significa que había un ángel que anunció estas cosas a los diferentes personajes, su divinidad, y que vinieron unos magos, la universalidad de su mensaje, y que había animales y una estrella, su poder, su control sobre el universo. Y cuando nos pregunten, y si no nos preguntan, digámosle aún, ¿y el establo? El establo significa que los seres humanos a través de la historia le hemos rechazado insistentemente. Y no más, en nuestra casa por lo menos. Hijo mío, no más. Nosotros le recibimos y le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Y le decimos bienvenido. Y oremos al Señor ahí con nuestros niños y hablemos con el Señor y digámosle bienvenido. Es el dueño de esta casa. Y compartamos esta experiencia con otros y no perdamos de vista que el mundo en general rechaza su mensaje y a sus mensajeros de la misma manera que lo rechazó y lo sigue rechazando a él. No perdamos de vista esta palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre, el amor del Padre no está en él. Como podemos ver, hermanos míos, el nacimiento es más que una tradición religiosa. Es un símbolo cristiano que puede ser usado para bien. Pongamos o no nacimientos en nuestra casa, aprendamos del símbolo, porque queramos o no, está en la Biblia, está en la Biblia, porque la Biblia nos cuenta esa historia y nos cuenta del establo y del pesebre y del ángel y del José y María nos cuenta esas cosas. Ahí está en la Biblia el nacimiento. Aprendamos del símbolo porque queramos o no, está en la palabra. Ahí se nos describe. Desde ahí Dios nos desafía a compartir ese mensaje. Vivamos la Navidad, que todo el mundo entienda lo que significa de verdad. Descifrémosle a otras personas el secreto de los símbolos de la Navidad. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que nos bendigas y que podamos celebrar juntos, Señor, el hecho de tu llegada a nosotros, tu encarnación. Y Padre Santo, bendice a mis hermanos enfermos, bendice a los atribulados, a los tristes, a los ansiosos, a los preocupados, a los que están hartos, Señor, del encierro y que ya queremos salir, ir a reunirnos en cultos, y los que ya se reúnen, Señor, y las reuniones que ya tenemos también nosotros como iglesia, que en medio de ellas, Señor, tú nos protejas del mal, del virus. Por favor, bendice a tu pueblo y permítenos descubrir lo que significan las cosas que hacemos en este tiempo y que les encontremos sentido y enseñemos tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.